Bueno, son las 11:05 de la mañana en la República Argentina y bueno, vamos a charlar de temas ya más relacionados a partir de esta semana, claramente con decisiones del presidente Alberto Fernández. La sociedad sigue preocupada por la pandemia, pero también está hablando de política, está claro. Y de política relacionada con lo que ha sucedido con Vicentín, de la vuelta o del plan económico que de esta manera estaría mostrando el presidente, pero hay muchos otros temas trascendentes. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la educación, ya que todavía no estamos en las clases o no hay fecha cierta del inicio de clases? ¿Y qué va a pasar con los ciclos lectivos este año? Estamos en comunicación telefónica con Josefina Mendoza. Ella es diputada nacional de la Unión Cívica Radical, es integrante del bloque de Cambiemos y representa a la provincia de Buenos Aires. Muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Josefina, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Maximiliano? A vos y a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, Gracias. muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. La primera pregunta que te quiero hacer, o el primer esbozo de reflexión, está relacionado con esto, con la educación. Sé que sos una diputada que fuiste una de las primeras diputadas más jóvenes de la Casa, de la Cámara de Diputados, y también estás muy ligada a la educación porque fuiste presidente de la Federación Universitaria Argentina. ¿Cómo ves el tema educativo por estos días? Bueno, la verdad es que, como vos bien mencionabas, con bastante incertidumbre, por lo tanto con mucha preocupación, principalmente porque ya van más de 80 días de confinamiento y las familias, en términos generales, digo, ¿no? Hay, por supuesto, situaciones más particulares, pero en general las familias también expresan preocupación, no solo porque es muy difícil incluso sortear la situación de estar en la casa, en muchos casos trabajando, en otros con la preocupación de empleos suspendidos o pérdida del empleo, y además con sus hijos que no solo conviviendo, sino digamos con el plus de colaborarlos o ayudarlos con las realizaciones de las tareas, que en muchos casos también se ha dificultado, ¿no? En este tiempo hemos venido conversando mucho en el Congreso. Incluso hace muy poquito hemos modificado la Ley Nacional de Educación en su artículo 109 para que la implementación real de la educación virtual o a distancia. Y uno de los grandes inconvenientes con los que nos hemos encontrado es que con el problema de conectividad que atraviesa nuestro país, y que la situación geográfica muchas veces dificulta o impide el acceso a la educación a través de determinados dispositivos con los cuales muchas familias no cuentan, ya sea un celular. Muchos están compartiendo un celular para 2, 3 o 5 hijos o más, el acceso a los datos, que también influye, ¿no?, el poder adquisitivo de la familia, porque el hecho de comprar datos para poder recibir y enviar la tarea a los docentes también está siendo un gran inconveniente. Por eso varios hemos planteado la posibilidad de que el Estado haga convenios con las empresas de telefonía móvil para que liberen los datos. Bueno, infinidad de inconvenientes que demostraron que no teníamos un sistema educativo preparado para la incorporación de la educación virtual a distancia, y a eso se le suma, por supuesto, la preocupación respecto de cuándo va a ser efectivamente el momento en el que se pueda empezar a volver a las clases presenciales, ¿no? De hecho, algo que me parece que ha hecho muy bien el gobierno, y a mi entender lo deberían haber hecho antes, es la creación de un consejo asesor, que está compuesto, está bajo la órbita del Ministerio de Educación, pero que lo componen los gremios docentes, especialistas, académicos, representantes del Congreso de la Nación, en fin, los sectores involucrados y los sectores que saben mucho de esos temas, que tienen reflexiones al respecto, porque sin duda este ha sido un tema que se ha discutido a nivel internacional, no es solamente la Argentina, digamos, la que está en una encrucijada a la hora de reabrir o no las escuelas. Otros países lo han resuelto comenzando de manera escalonada, pero bueno, hay que empezar a dar certezas también, porque, y algo que a mí personalmente me preocupa muchísimo, es la situación de los chicos que están terminando la secundaria, y los que están en quinto año. Digo que no solo se pierde el viaje a Bariloche, ¿no?, y que parece hasta superfluo decirlo, pero influye también psicológicamente. Son chicos que
el que tiene la posibilidad de irse a estudiar, que no es la mayoría lamentablemente, también está pensando, bueno, yo tenía determinada planificación, con todo lo que implica ya el quinto año y los cambios que Sí, generan en la vida de una persona, la elección de la carrera a futuro, que la muchas elección de veces la hasta carrera, principio de año no lo sabes, o sea, mitad de año, de exactamente. quinto año, Y a sí. eso se le suma que ahora no saben cuándo van a terminar. Algunos estuvieron hablando de retomar en agosto-septiembre y terminar en abril del año que viene. Claro. Nuestras escuelas, por lo menos yo estoy en la provincia de Buenos Aires, hay que ver, ¿no? Porque incluso en la cuestión de infraestructura, si queremos que los chicos cursen todo el verano, no sé, lo digo porque esto, ¿no? No hay certeza, entonces cada uno medio que puede opinar o dar su parecer. Yo no sé si nuestras escuelas están preparadas con la infraestructura para que los chicos cursen en verano con las temperaturas que a veces hacen, o si se va a implementar un sistema mixto, es decir, virtual y presencial. Bueno, en fin, toda una serie de interrogantes que se abren y que, repito, me parece que muy atinadamente el gobierno ha tomado la decisión de conformar este consejo asesor, porque a mi entender creo que hay que empezar a dar respuestas de manera urgente, sobre todo a las familias que están sumamente preocupadas. Sí, Con habrá, el vos crees ahí que habrá, digamos, situaciones distintas entre las diferentes jurisdicciones, entre las diferentes provincias, no sé, me imagino Mendoza estará en una situación completamente distinta a la provincia de Buenos Aires, o Santa Fe a la ciudad de Buenos Aires, es distinto, ¿no? Ya de por sí, hoy por hoy, las realidades a nivel nacional son sumamente distintas. No es lo mismo el acceso a la educación en Chaco o en Santiago del Estero o en cualquier otra provincia del norte que en el centro del país o en la Ujú. provincia de Buenos Aires. Eh, por lo cual, sí, claramente las realidades van a ser distintas. También es cierto que la mayoría de las provincias, es decir, excepto el AMBA, la mayoría de las provincias hoy por hoy ya están evaluando la vuelta a clases porque, bueno, hace semanas que no tienen casos, muchas de ellas, el caso de Jujuy, por ejemplo, el próximo 15 de junio van a retomar las clases de manera escalonada, un sistema bastante similar al que se empezó a implementar en Uruguay, ¿no? Empiezan, por ejemplo, el último año de la secundaria empieza una semana, a las 2 semanas comienza el último año de la primaria y así hasta que en algún momento van a estar todos en clase. Eh, Eh, claro, sin dudas va a ser distinto, pero bueno, también me parece que independientemente que de los 90 a esta parte se haya pasado la educación, así como la salud, bajo la órbita de las provincias, sí creo que el Ministerio de Educación de la Nación debería tener, no sé si injerencia, y porque ahí entra todo lo que tiene que ver con la discusión respecto del sí. avasallamiento de las autonomías provinciales, pero sí creo que tiene que tener por lo menos una opinión al respecto, y que esa opinión no tiene que ser solamente basada en la cuestión epidemiológica, que es central y que es la más importante, pero también creo que tiene que ser visto desde el punto de vista de la psicología y de cómo impacta todo esto en los niños, niñas y adolescentes, tiene que ser visto desde las realidades de las distintas provincias, y también teniendo en cuenta las particularidades como hablábamos recién. Sí. Quizás no influya lo mismo en un chico que está terminando la secundaria que en un chico que está a mitad de la primaria o la secundaria, digamos, que tiene un par de años más para recuperar esos contenidos que probablemente pierdan este año. Sos una de las diputadas que también se maneja muy bien con las redes sociales y me enteré que me pareció un dato interesante, sobre todo para los ciudadanos, como se dicen, que tal vez no están interesados en la política, pero sí que tienen preocupaciones reales, tangibles. ¿Habilitaste un número de WhatsApp para que las personas te puedan mandar mensajes, hacer preguntas, te puedas interiorizar de cada uno de los casos? No, no es muy común eso. Sí, bueno, ese número de WhatsApp lo tengo desde la campaña, incluso antes de asumir la banca en el 2017, y la verdad es que es impresionante también ver no solo cómo la gente usa esa herramienta. La verdad que nosotros recibimos muchísimos mensajes, como vos decís, mi número está en las redes sociales, entonces acceden muy fácilmente. Eh, yo generalmente trato de responder uno por uno y no mandar respuestas automáticas, pero por una cuestión que, bueno, son reclamos
necesidades, demandas como muy particulares. Quizás en el momento en el que recibimos más mensajes y con demandas más compartidas por los distintos vecinos fue cuando se empezó a implementar el ingreso familiar de emergencia. La verdad es que al principio hubo muchísimo inconveniente con la inscripción, después con el cobro, y nosotros justamente lo que hicimos fue largar un formulario por las redes para que la gente pudiera acceder y dejarnos cuál había sido su inconveniente para que pudiéramos colaborar con ellos dándoles alguna respuesta. Y la verdad es que recibimos muchísimo, pero además, bueno, es una forma de tener un contacto directo y de conocer la realidad, porque claramente no son las mismas, ¿no? Y no es lo mismo lo que le pasa a un vecino de la provincia, del interior de la provincia de Buenos Aires, que a un vecino o vecina del conurbano o de las ciudades con mayor cantidad de habitantes y con realidades totalmente distintas. Así que nos pareció que era una herramienta para estar al pendiente y para estar cerca de la gente, que en definitiva es nuestro trabajo también. Josefina, ¿y cuáles son las inquietudes relacionadas sobre todo con el tema económico, ¿no? Porque se habla muchísimo de lo que va a pasar post pandemia, ¿no? Que de hecho lo estamos viendo, ¿no? Los comercios que no venden o la compra de productos esenciales como alimentos, y ahí nos quedamos. ¿Qué va a pasar con el resto de los comercios? Hay consultas por parte de comerciantes puntualmente, valga la redundancia, no sé, vendedores de ropa, vendedores de calzado, marroquinería, no sé, hay tantos rubros, ¿no? Relojerías, pero como que se ve un parate económico impresionante, ni te cuento, bueno, compra y venta de autos, o sea, impresionante todo eso. Sí, la verdad es que hay muchísimo reclamo, muchísima consulta, hay a su vez muchísimas iniciativas presentadas en el Congreso. No sé la cantidad de proyectos de los demás bloques, pero de parte del que yo conformo, solamente la UCR presentó 300 proyectos hasta mediados de abril, con lo cual ahora deben haber sido muchísimos más, y todas iniciativas que tienen que ver con cómo sobrellevar esta situación, que sobre todo está teniendo mucho impacto económico y socioeconómico, que a su vez me parece que nos tiene que poner en alerta. La Argentina venía de una profunda recesión. Esta situación nos va a dejar en una situación mucho más desfavorable, y se estima que muy probablemente la mitad de la población argentina esté por debajo de la línea de la pobreza cuando empecemos a levantarnos de esta pandemia, ¿no? Sí, sí, con una pérdida del empleo altísima, una pérdida del poder adquisitivo, del consumo. Vos bien decís, es una preocupación, los comerciantes no están pudiendo abrir, y el que abre, un kiosquero, una carnicería, una panadería, te dicen, sí, claramente yo puedo abrir y puedo laburar, pero no facturo lo mismo que antes, porque la gente no está en la calle. Totalmente, sí, sí, y además no hay dinero para consumir. Además no hay dinero, claro, fundamentalmente, ¿no? Ese es el gran problema. Ha habido mucha pérdida del empleo, con lo cual, y probablemente cuando se levante la cuarentena, lamentablemente eso aumente, con lo cual, por eso yo insisto muchas veces, primero en el rol responsable que tenemos que tener como oposición, de colaborar con el gobierno y con los gobiernos provinciales, marcar cuando no estamos de acuerdo con alguna medida o con medidas que se toman de manera imprudente, pero colaborar y sobre todo escuchar a los que necesitan ser escuchados, ¿no? Por ejemplo, los comerciantes vienen reclamando hace bastante tiempo el hecho de empezar a abrir los comercios de cercanía, y además tenemos que empezar a pensar cómo empezamos a levantar la cuarentena, porque en algún momento vamos a tener que hacerlo, y tampoco es bueno que se haga de un momento para el otro y de un sopetón, digamos, ¿no? Porque no tiene sentido que nos hayamos guardado 80, 90 o más días y de repente un día se abra todo y pase lo que pasó el lunes con los runners. Exacto. En Capital Federal. Sí, sí, sí. Salió toda la gente de repente como si hubiesen abierto la puerta de una jaula. Sí, 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 y es real, porque la gente se siente así. Entonces, nada, no quiero ser muy larguera, pero hay un montón de iniciativas. En mi caso puntualmente hemos presentado varios proyectos que para el interior de la provincia, por ejemplo, sirven y atienden a las demandas de los intendentes, que tiene que ver con crear corredores sanitarios seguros, porque hay muchos municipios que no han tenido casos en las últimas semanas, con lo cual podría empezar a reactivarse el sector turístico. Y otro proyecto, por ejemplo, que está destinado especialmente a hoteleros y gastronómicos,
que lo que propone es que se reduzca el impuesto del IVA y el impuesto al crédito y débito, porque sin duda reactivar esos sectores también implica desahogarlos en algún punto, si la palabra vale, en cuanto a lo impositivo, ¿no? Porque no están pudiendo trabajar, pero los impuestos los tienen que seguir pagando, entonces es un problema también. Josefina, te voy a preguntar por lo que pasó en esta semana, donde el presidente Alberto Fernández envió o va a enviar el proyecto de expropiación de Vicentín con una intervención previa. ¿Cuál es la posición tuya personal como diputada, si es que la podemos saber, y del bloque, en ese caso, si acompañarían o no al gobierno? A ver, lo primero que tengo que decir es que los argumentos que esbozó el presidente, ¿quién pudiera estar en contra, ¿no? De salvar fuentes de trabajo y de salvar a un grupo como el Grupo Vicentín, que es tan diversificado y que incluye no solamente en el comercio de cereales, sino que además tiene un puerto propio, una empresa sumamente importante en el mundo del agro, ¿no? Y que a su vez, de la cual dependen un montón de productores que lamentablemente hoy por hoy no están pudiendo cobrar las ventas que le han hecho al grupo porque, bueno, estaba en concurso de acreedores y demás. Cuestiones en las cuales yo no profundizaría porque no soy una especialista en estos temas, sí puedo tener una opinión política al respecto. Lo que se discute centralmente es que el presidente haya decidido hacer esto por decreto y no lo haya llevado a una discusión en el Congreso, donde se tiene que dar esa discusión, porque no es menor la expropiación de una empresa, digo, ¿no? Y también cuando se expropia, comienzan todo el proceso judicial que tiene que ver con la indemnización que tiene que generar el Estado, y todo otro tipo de discusiones que se abren en ese sentido. Con lo cual, yo, si te tuviera que dar una opinión personal al respecto, y por supuesto política, es que de mínima tendrían que haber llevado esta discusión al Congreso. Esperemos que la lleven en los próximos días, y si lo llevan en los próximos días, más a mi favor todavía, porque me parece que el tiempo para hacerlo estaba, y que la discusión se podría haber dado tranquilamente. De hecho, hemos trabajado... ¿Y no tenés una posición tomada respecto a la expropiación o no? En principio, hasta conocer el texto de la ley. Claro, a mí me gustaría conocerlo también para saber, como te decía, a ver, los argumentos que mostró el presidente, sí, o sea, yo no puedo estar en contra de que el Estado no tenga algún tipo de intervención, podemos discutir si tiene que ser una expropiación o no, pero creo que el Estado sí tiene que intervenir en estos casos donde hay tantas fuentes de trabajo que corren riesgo y en una situación por la que estamos atravesando. Ahora, a mí me gustaría conocerlo más en profundidad para saber si la expropiación era el único camino que tenía el Estado, y lo segundo que cuestiono es la forma en la cual se toma esa decisión. Clarísimo. Bueno, te agradezco mucho por estos minutos con Radio Sónica, te mando un abrazo grande y bueno, y en algún momento volveremos a charlar. Espero que sea fuera de esta pandemia. Bueno, ojalá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande, ¿eh? Josefina Mendoza es diputada nacional de la Unión Cívica Radical, integrante del bloque de Cambiemos, charlando en la mañana de Radio Sónica. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 11 22 62 77 28, @Radio Sónica, @Arranque Sónica 1 en Twitter. También podés seguirnos por Face en Radio Sónica Online y podés ver nuestras notas en el canal de YouTube. ¿Cómo? Te vas a Grupo Sónica en YouTube, te suscribís y ahí te va a llegar toda la información. Que el blanco sea blanco, que el negro